Los caminos de la caricatura política y la historieta comparten el impulso básico humano de la representación. La historia de la caricatura política está ligada a la impugnación a la iglesia, a un doble mágico y a una pera. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte sobre este tema en De Historietas, Cómics y Fumetti. Hoy continuaremos nuestra indagación acerca de las vidas cruzadas de la caricatura política y la historieta. Pero antes no se te olvide suscribirte a este canal si estás interesado o interesada en el vasto universo de la historieta, del fumetto, de la bande dessinée, del cómic, del TV o de la novela gráfica o como quieras llamarle. Empezamos pues. En la primera parte de este video abordábamos, según las teorías de Wilhelm Worringer, el origen emocional de las obras representativas de Oriente y Occidente. Si no has visto la primera parte, aquí te dejo el enlace. Historieta y caricatura política, el doble mágico. En nuestro recorrido distinguimos algunas de las características de las representaciones gráficas griegas y asiáticas y su relación con lo imitativo y con lo satírico. Toca ahora en Occidente dar el salto a un periodo que fue riquísimo en expresiones satíricas, a un tiempo en que lo monstruoso y lo grotesco como que quería abandonar el campo de la magia y empezó a encarnar a personajes mundanos, de carne y hueso. Ese periodo es el medioevo. Siguiendo el pensamiento de Worringer, en esta época se negó el afán mimético para consagrarse en la estilización de la línea en el gótico, y es entonces que, por ejemplo, nacieron la Catedral Milanesa del Duomo, la gigante sevillana de estilo mudéjar y la de Notre Dame, con sus gárgolas siempre en vigilia. De esta edad también es el oscurantismo religioso, la escolástica, la peste negra, el imperio del diablo, la corrupción ungida con vino eucarístico, y también la ocasión en que zorros, monos y gatos retozaron en los márgenes de los manuscritos iluminados por la palabra de Dios. Según Worringer, durante la Edad Media las expresiones plásticas y particularmente el gótico estaban dominadas por una mezcla de naturalismo racional y geometrismo espiritual, o si se quiere magico. Una delle figure molto importanti nell'ambito della geometria sacra è il fiore della vita. In esso sono racchiuse tutte le forme geometriche esistenti. Se trataría de una vivificación de lo inorgánico. Se alcanzaría la proyección sentimental sobre los valores mecánicos de lo corpóreo, dotándolos de movimiento pese a su condición inanimada. Worringer pone más atención a la arquitectura en sus reflexiones. Sin embargo, da un papel clave a la ornamentación para definir sus categorías estéticas. Y esto para nosotros es particularmente importante porque es aquí donde empiezan a definirse los rasgos de los dibujos satíricos que siglos más adelante serán asociados con la historieta. De esta fecha son los animales antropomorfos, que lo mismo aparecían tocando tambores o jalándose las colas en misales y libros de canto. Algunos eran meros divertimentos, alegorías para estimular inocentemente a la imaginación, o que algunos dicen servían quizá para mantener despiertos a los fieles durante la liturgia. Sin embargo, otros eran abiertamente sarcásticos, dibujos que se burlaban del gremio clerical entero. El zorro, el burro, el puerco y el gato empezaron a retratar la naturaleza corrupta de los curas, y así, heredando la tradición fabulesca de Pedro y de Sopo, los cerdos vestían hábito, los burros tomaban vino y por el hocico del zorro se manifestaba el verbo. De esta época también es Le Roman de Renard. Si quieres saber quién fue, no te pierdas los próximos capítulos porque este va a ser el protagonista de un nuevo video. Si bien estas obras no son necesariamente caricaturas, podemos distinguir ya en ellas la manufactura satírica. Y es entonces cuando el intercambio social y las relaciones de poder empiezan a manifestarse en expresiones gráficas que no han abandonado del todo aquellos rasgos mitológicos o fantásticos. Las críticas y las burlas a través de estos dibujos se dirigían a los detentores del poder, pero ¿quiénes eran estos? La jerarquía católica.
Con estas líneas va gestándose en el medioevo una expresión que ya vemos desarrollada a partir del Renacimiento y floreciente en la Reforma, la caricatura política. Las obras de crítica social que más tarde firmarían Hogarth, Goya o Daumier tuvieron su germen en la burla de los legos a los clérigos, que eran muy gandallas. Uno de los artistas más destacados en estas expresiones fue Lucas Cranach, cuate de Lutero, el reformista. Mira si no son interesantes estos grabados que tratan de temas mundanos pero no se han despojado de su carácter mítico, fantástico, como de bestiario. Mira, este es un papa con la cabeza de asno, el cuerpo lleno de escamas y pechos al aire, como ofreciéndose al mejor postor. Y esta otra que contraatacaba a los reformistas, que retrata al mismísimo demonio tocando un instrumento con la cabeza de Lutero. Las abuelas, o qué digo, las tatarabuelas de la caricatura política, ¿o qué no? La Reforma es un buen momento para el retrato caricaturesco, teniendo en los hermanos Carracci a sus mejores exponentes. Aquí tenemos al buen Ludovico con i suoi fratelli Agostino e Annibale. Da Vinci lo había ya hecho antes durante el Renacimiento, pero eso no debe sorprendernos. Leonardo hacía de todo. Lo importante es que se había superado la copia de la naturaleza como supremo fin del arte. La caricatura empezó a ser vista con otros criterios estéticos y el artista dejó de ser un simple imitador. Aquellas imágenes que surgían en su mente les daba un valor agregado, les daba un hálito creador de vida psíquica, les ponía jiribilla pues. El retrato caricaturesco y la caricatura política, como decíamos, son herederos de la cualidad mágica de la imagen. Una vez dominado el doble mágico, una vez seguros de la independencia entre las líneas en una superficie y su contraparte real, el artista pasó de hacer brujería a dibujar caricatura política. La caricatura política es un fenómeno occidental, cuando menos en sus orígenes. Su consolidación como medio de contestación social puede ubicarse en el siglo XVIII, en Francia y en Inglaterra, impulsada por acontecimientos políticos simbradores, como la Revolución Francesa o las guerras napoleónicas. Impulsada también por las corrientes del movimiento romántico, que daban alas a lo onírico, al lirismo y a la fantasía. Hogarth, Gilray, Rowlandson, entre muchos otros, dibujaban con gran éxito estampas humorísticas en la Inglaterra de George II. Sin embargo, durante el periodo victoriano, una época caracterizada por su férrea moralidad, las censuras y las prohibiciones, el centro caricaturesco del mundo se mudó a Francia. La Revolución Francesa no empezó por la lucha armada, sino por la ideológica, en el campo de batalla de los caricaturistas, donde los republicanos, los monárquicos y el clero se daban hasta por debajo de la lengua, desplegando su arsenal de grabados. Las estampas humorísticas fueron cediendo su lugar a diarios hechos y derechos como La Caricature, Le Charivari o Le Journal pour Rire. Y en sus páginas encontraron un sitio las obras de Daumier, Philippon, Monnier, Doré, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito, en Le Charivari tuvo espacio una de las secuencias de la caricatura política más célebres. Esta era una revista parisina, antimonárquica, en cuyas páginas colaboraban personajes de la talla de Daumier, como ya hemos dicho. En sus páginas se expoliaba el poder institucionalizado, en este caso, al rey Luis Felipe I. El suyo era un reinado marcado por la agudización de las diferencias entre la burguesía y el proletariado.
Luis Felipe era blanco de constantes burlas por parte de Philippon, cosa que llevaba al editor y caricaturista frecuentemente a los tribunales. Pues en una de esas, en plena audiencia y sabiendo que la tenía perdida, utilizó didácticamente sus dibujos para demostrar que el rey era fácilmente caricaturizable y que de eso los caricaturistas no tenían la culpa. Y entonces ahí, delante de todos, lo dibujó transformándole en una pera. Poire en francés significa coloquialmente tonto, así que la metáfora iba más allá del dibujo. A ver, dijo Philippon, ¿por cuál de estos dibujos del proceso me van a condenar? ¿Por cuál? A ver. Chistecitos como este le costaron una multa de 2.000 francos y 6 meses de cárcel. Sin embargo, esto no impidió que más tarde le pidiera a su cuate y colaborador Dumier reproducir la secuencia en las páginas de Le Charivari. Le Poire se convirtió en una secuencia famosísima, ella parte referencial en la historia de la caricatura política. Luis Felipe I no pudo librarse ya de esa imagen que le persiguió todo el tiempo. Y en las calles la gente la adoptó llenando las paredes de París con dibujos de peras. Y así fue como una insignificante fruta se hizo símbolo del descontento popular. Hubo un momento en la historia en que los dibujos satíricos y las secuencias dibujadas se cruzaron y se mezclaron. Ese momento se dio en el siglo XVIII, en Francia y en Inglaterra. Si bien es cierto que Richard Felton puede considerarse padre del cómic contemporáneo, y si no has visto el video de Richard Felton y de Yellow Kid, aquí te dejo el enlace, había otros autores que ya hacían desde antes sátira social a través de escenas costumbristas, y había otros que experimentaban con el lenguaje secuencializado, con cuadritos parecidos a las historietas de hoy. Uno de esos personajes notables en la escena inglesa fue William Hogarth. A pesar de que la vasta mayoría de sus trabajos fueron grabados y no pinturas y dibujos, supo contar historias que retrataban el espíritu y la moral de la época, aunque para ello fue necesario también plasmar imágenes terribles como la de Jean Lane, que denunciaba los efectos del abuso del consumo del ginebra. Claro está que él prefería chupar cerveza. La obra de William Hogarth lo ha llevado a ser considerado uno de los abuelos del cómic y al mismo tiempo padre de la caricatura política. Un padre de la caricatura política en su sentido más esencial, porque Hogarth creía que su trabajo podía y debía ser un instrumento para la reflexión y el cambio social. Los ingleses y después los dibujantes estadounidenses se han consagrado como los campeones de la caricatura política. Una muestra de ello es la larga vida de la que quizás sea la revista más famosa de todos los tiempos, la revista Punch. Fundada en 1841 por Henry Mayhew, se cerró en 1992. Luego resucitó brevemente gracias al magnate Dodi Al-Fayed. Sí, el hombre que se murió con la princesa Diana. La revista cerró definitivamente en el año 2002, siendo una vitrina donde pudo verse pasar la historia de la caricatura política a través de grandes artistas como John Leech o James Gillray. Desde entonces las revistas satíricas se han multiplicado por el mundo y en algunas de ellas conviven el cartón político y las historietas. Como vimos en un punto de la evolución de la caricatura política y de la historieta, la distinción entre ambas se vuelve un poco confusa. Sin embargo, es innegable que ambas comparten el mismo origen mágico de la imagen. Hoy está clara la diferenciación, las implicaciones evolutivas e históricas que llevaron a la caricatura política y a la historieta a ser lo que hoy son. ¿Y tú qué me cuentas? Me interesa tu opinión, ¿por qué no la escribes acá abajo? ¿Conoces algún caricaturista político que además haga historietas? ¿O todos los caricaturistas políticos para ti deben tener este empuje de denuncia social? ¿O qué opinas de los caricaturistas políticos al servicio del poder institucionalizado? Escríbelo acá abajo. Y si no tienes nada que hacer, pero nada que hacer, no te pierdas el próximo de la serie de historietas, cómics y fumetti con Han. Suscríbete al canal o dale me gusta. Chaito.